Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Quiero que me acompañe a leer en Éxodo 34. Éxodo 34, y vamos a leer de los versículos 29 hasta el 35. Dice la palabra del Señor así: Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, dice, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Quiero pedirle que me acompañe a hacer una oración. Solamente incline su rostro ahí, por favor, y vamos a pedirle al Señor que nos hable esta noche. Padre, queremos poner este tiempo, Señor, para compartir tu palabra en tus manos, Señor, y queremos pedirte, Señor, que tú hables hoy a nuestros corazones. Señor, tú eres el maestro, tú eres el que nos enseña, tú eres el que nos instruye. Y esta noche, Señor, disponemos nuestro corazón. Queremos ser tierra fértil para que tu palabra, Señor, dé fruto en nuestra vida. Y ese fruto, Señor, sea para gloria tuya también. Oramos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar hoy acerca de este tema, una relación más íntima con Dios. Vamos a hablar de una relación más íntima con Dios. Y este relato, este pasaje que leímos, la verdad es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Me parece un pasaje muy, muy interesante, y a veces hasta son cosas que uno dice, ¿cómo me hubiera gustado ver eso? Yo no sé a cuántos de ustedes les pasa esto. ¿A cuántos les hubiera gustado ver el rostro de alguien resplandeciendo por haber estado en la presencia del Señor? Yo creo que es algo extraordinario. Aquí en nuestros tiempos, yo honestamente nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Dios sabe por qué. Nunca lo hemos visto, creo yo. Pero era algo realmente extraordinario. Pero sabe que nosotros podemos y debemos entender que lo que ocurría en ese momento era algo de verdad sobrenatural. Algo tan grande, algo tan extraordinario que muy pocas personas en la Biblia pueden decir que tuvieron un encuentro con Dios cara a cara. Son muy pocos los que pueden decir eso. Pero los que tuvieron un encuentro personal con Dios así, cara a cara, fue algo extraordinario. Pero sabe que nosotros en este tiempo tenemos la bendición que no necesitamos ser como Moisés, no necesitamos tener una asignación como la que tenía Moisés, un trato de Dios como el que Dios tuvo con Moisés, porque estamos hablando de otro tiempo, otra dispensación. Nosotros hoy podemos disfrutar de esa presencia del Señor todos los días de nuestra vida. Podemos acercarnos a Él, disfrutar de su presencia, estar cara a cara delante del Señor y poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Esa es la bendición que tenemos nosotros en este tiempo. Pero ¿sabe que nosotros tenemos que crecer en esa relación? Tenemos que crecer en esa relación con Dios. Porque la verdad es que no todos experimentamos la misma relación con Dios. Y quiero hablarles acerca de 3 niveles de relación que nosotros podemos tener con Dios. Vamos a hablar solamente de 3 porque si no se va a hacer muy largo. Y no es vigilia, ¿verdad? Entonces queremos salir temprano hoy también. Y vamos a hablar del primer nivel de relación con Dios. Y vamos a hablar de un nivel de conocimiento. Un nivel de
conocimiento. Conocer, cuando nosotros pensamos en esta palabra, conocer, cuando decimos nosotros conocemos algo, estamos hablando de un entendimiento intelectual que tenemos de algo. Usted conoce, por ejemplo, la ciudad de Quetzaltenango. Sí, porque usted conoce las calles. Usted ha caminado por las calles de Quetzaltenango. Usted conoce las calles de la capital. ¿Por qué? Porque usted ha ido a la capital y se acuerda cómo son las calles, cómo se llaman las calles y todas las cosas que para los de Quetzaltenango, los que no viajamos mucho a la capital, es un enredo ir a la capital, porque no conocemos. Pero hay un nivel de conocimiento de Dios. Y nosotros, todos debemos saber que todos pasamos por este nivel y necesitamos pasar por este nivel. Quiero que me acompañe a leer en Job 42, versículo 5. Job 42, 5. Y aquí Job, hemos escuchado muchas veces la historia de Job, sabemos todo lo que a él le tocó vivir, la tragedia que le tocó atravesar. Pero aquí vamos a señalar algo así rapidito con relación a la vida de Job. Job 42:5 dice Job, después de que ha pasado todo el proceso y cuando logra entender cómo era que Dios estaba obrando en él, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo cuando leía esto me puse a pensar en Job y lo que la misma Biblia relata acerca de Job. Cuando nosotros leemos el libro de Job, y no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero vemos que el libro de Job inicia con Dios hablando bien de Job, ¿verdad que sí? O sea, Dios viene y le dice a Satanás: has considerado a mi siervo Job, que es un hombre recto, que es un hombre justo, que es un hombre que trata de agradarme, y conocemos la historia. Dios hablaba bien de Job y el mismo Job da testimonio de su vida. Job era un hombre íntegro. Job era un hombre que quería vivir su vida bien delante de Dios. Pero me llama mucho la atención en este pasaje donde él dice: Señor, de oídas te había oído. Y analizando un poco el pasaje, todo el libro de Job, me llamó mucho la atención también esto. Hay un pasaje donde dice que Job dice que presentaba ofrendas a Dios por si acaso sus hijos le habían fallado a Dios. Y eso es muy interesante porque eso me habla acerca del conocimiento que Job tenía de Dios. ¿Qué era lo que Job pensaba de Dios? Yo creo al final que Job tenía un concepto muy alto de Dios y eso está muy bien. Pero creo que en cierto modo, no quiero pecar con lo que voy a decir. Pero como que Job tenía la idea de un Dios que estaba solo esperando el momento para castigarlo a él y a sus hijos por los errores que cometían. No sé, no voy a profundizar en esto. Pero me hace pensar que posiblemente Job tenía la idea de un Dios duro que castigaba a aquellos que le fallaban. Y entonces él decía: con tal de que no castigue a mis hijos, voy a presentar ofrendas constantemente. Job tenía un conocimiento de Dios. Pero en este pasaje dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job entendió que lo que él tenía de Dios era un mero conocimiento. No conocía a Dios, conocía de Dios. Conocía el carácter santo de Dios, por ejemplo. Y él sabía que si sus hijos pecaban, que si sus hijos hacían algo malo, lo estaban haciendo en contra de la santidad de Dios. Eso lo entendía Job. Porque Job sabía que Dios era un Dios santo, conocía su carácter. A que Job conocía de Dios. Y eso marcaba su manera de vivir. Y creo yo que está bien. No venimos aquí hoy, no vengo hoy a decir que eso sea algo malo. De hecho, es algo necesario. Necesitamos conocer más del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son las demandas de Dios? Necesitamos conocer todo eso. Necesitamos tener un conocimiento, si usted lo quiere decir así, un conocimiento intelectual de Dios. Tenemos que hacerlo. Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que meditar en la palabra. ¿Sabe usted qué significa la palabra meditar? ¿Alguien sabe qué significa meditar? Meditar es repetir. Repetir en voz baja. Mi esposa siempre que da un tema en la academia con relación a esto, siempre usa el ejemplo de las vacas que tienen que rumiar.
mastican el alimento, extraen los nutrientes, regresa la comida, la vuelven a masticar, la vuelven a tragar, la vuelven a regresar, rumiar, tomar la palabra y meditar en ella. Y sabe que ese es un proceso mental muchas veces. Nosotros tenemos que ocupar nuestra mente para esto. Nuestra alma es transformada cuando nosotros meditamos en la palabra. Estamos en un proceso de crecimiento en nuestra alma. Dice la palabra del Señor que tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar. Es nuestra alma la que debe ser transformada. Entonces tenemos que tener un conocimiento, pero necesitamos tener un conocimiento más de Dios, ¿verdad? Necesitamos conocer más de Dios. Fíjense que nosotros, si nos quedamos en este nivel de conocimiento, que es bueno, o sea, necesitamos pasar este nivel y necesitamos crecer en este nivel de conocimiento. Sabe que si no tenemos cuidado, este conocimiento que puede ser tan bueno para nosotros puede convertirse en un estorbo para buscar a Dios. Fíjese lo que sucedió aquí. Quiero que me acompañe a Lucas 5:8. Nos narra un milagro que Jesús hizo cuando estaba en la barca con Pedro. Pedro es la primera vez que tiene un encuentro con Jesús. Y vea lo que dice. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Un conocimiento intelectual, voy a decir yo, de la santidad de Dios puede provocar en una persona que se sienta indigna, así como Pedro. Pedro sabía y a Pedro como decimos así coloquialmente, a Pedro le cayó el 20, que el que estaba delante de él era santo, perfecto, era Dios mismo. Y Pedro dice que cuando ve esto, en su mente él dijo: yo no puedo estar delante de él, y cayó de rodillas y dice: apártate de mí, Señor, porque no puedo estar delante de ti. Tú eres tan santo, tú eres santo, y yo soy un hombre pecador. Y es cierto, es que al final necesitamos entender esto, pero no podemos quedarnos en ese nivel. ¿Sabe que hay muchas personas que mantienen ese nivel de conocimiento de Dios? Hay personas en el mundo, y tal vez alguien que me está escuchando lo ha dicho en alguna ocasión. Tal vez ha dicho: yo sé que existe Dios y sé que Dios es santo, y yo sé que no puedo acercarme a Dios porque en la condición en que estoy yo no puedo acercarme. Hay personas que tienen ese conocimiento de Dios y quieren y prefieren tener esa relación con Dios, por decirlo así, de lejos. No pueden acercarse, sienten que no pueden acercarse. ¿Por qué? Porque conocen estas virtudes de Dios, y al reconocer sus propias virtudes dicen: yo no puedo acercarme. Así que esta es una buena base, creo yo. Tener ese conocimiento nos sirve. Tenemos que crecer en ese conocimiento, pero no podemos quedarnos en ese conocimiento. Tenemos que crecer en nuestra relación con Dios. Segundo nivel, entonces, vamos al segundo nivel. Entonces ya pasamos el nivel de conocimiento. Del conocimiento de Dios. Hemos escuchado de Dios, hemos oído de Dios. Ese es el primer nivel. Pasemos al siguiente nivel. Y tal vez no le va a gustar a usted, pero lo voy a decir así. Así lo puso el Señor en mi corazón. Nivel de religión. Relación con Dios a nivel de religión. Yo sé que ahorita en la mente de muchos de nosotros, cuando pensamos en religión, rápido miramos hacia otras iglesias, ¿verdad? Porque decimos la religión tradicional, decimos, ¿verdad? La religión por aquí, la religión esta, la religión la otra. Pero sabe que para hablar de una relación con Dios a nivel de religión, perdone, la verdad es que no tenemos necesariamente que ver a otros lados. Todos los seres humanos, en alguna medida, en algún punto, tenemos algo de religiosos. Y aunque no nos guste, es la verdad. Todos tenemos algo de religiosos. ¿Cuántos religiosos? No es cierto, no levante la mano. Todos tenemos algo de religiosos. Porque la religión es algo que nosotros conocemos y entendemos que trata de marcarnos un camino.
Eso es lo que hace la religión. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Fíjese que hay en la Biblia alguien que de veras vivió la religión de una manera extraordinaria. Quiero que me acompañe a leer Filipenses 3, del 4 al 8. Y vamos solo a meditar un momentito así brevemente en el apóstol Pablo. Un religioso de los buenos, voy a decirlo así, antes de conocer a Cristo. Filipenses 3, del 4 al 8. Dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo lo escribe aquí. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día. O sea, lo metieron a la religión rapidito, desde chiquito. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, un buen religioso. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Un buen religioso. Es que, bueno, yo no sé. Yo creo que muchas veces los religiosos cuando somos muy religiosos, es que perseguimos a nuestros hermanos. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bueno, si nos pusiéramos en el plan de competir con Pablo o con Saulo en ese momento, porque cuando él practicaba todo esto era llamado Saulo, realmente nosotros, si quisiéramos decir nosotros lo que hacemos como una práctica religiosa, la verdad es que nosotros nos quedamos muy cortos realmente. Él dice, yo en cuanto a la ley era irreprensible. Un fariseo, alguien que conocía la ley. Él sabía, él tenía mucho conocimiento y todo lo practicaba de manera rigurosa. Era un ejemplo realmente. Y aún así él dice, todas esas cosas que yo hacía religiosamente no podían garantizarme nada. Y nosotros a veces, perdone por lo que voy a decir, porque asistimos religiosamente al culto el domingo, pensamos que ya hicimos mucho. Y a veces nos sentimos demasiado inflados. Pero ¿sabe qué tiene este nivel de relación a nivel de la religión nada más? ¿Sabe qué caracteriza este nivel? Es que se quiere ganar el cielo y agradar a Dios a través de acciones externas. Esa es la característica del nivel de relación en religión con Dios. Que se quiere agradar a Dios y se quiere ganar el cielo a través de acciones externas. Ahora, yo le pregunto, ¿es malo querer agradar a Dios? ¿Qué dice? ¿Es malo querer agradar a Dios? Oh, claro que no. ¿Cuántos aquí desean agradar a Dios? Nos queremos agradar a Dios. Muy bien. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Bueno, no hoy pues, pero sí quiere ir al cielo. Está bien querer ir al cielo. El problema con la religión y el problema de querer ganar esa relación con Dios a través de la religión es que solamente se hace a través de actos externos. Y los actos externos no producen nada en nosotros. Lo único que producen es lo que Jesús le dijo a los fariseos. Decía Jesús, los fariseos quieren orar en las plazas, quieren orar en las esquinas, quieren los primeros lugares para ser vistos. Ya tienen su recompensa, dijo Jesús. Esa va a ser su recompensa. Ya son vistos, se hicieron fama, se miran como buenos religiosos. Y ese es el problema de la religión. Y ese es el problema de los actos externos, que solamente son vistos por los demás y muchas veces son alabados por los demás, pero realmente no tienen ese poder delante del Señor.
Pero muchas veces nosotros nos quedamos en ese nivel y tenemos una relación con Dios a nivel de religión. ¿Por qué? Porque queremos hacer todas las cosas que se hacen en la iglesia, por ejemplo. Porque ya sabemos cómo funciona todo y lo hacemos de esa manera, de forma mecánica. Ahora, ¿es malo que nosotros hagamos las cosas que hacemos constantemente? No, no es malo. La Biblia nos manda que nos congreguemos, ¿verdad que sí? Hebreo nos dice a nosotros que no tenemos que dejar de congregarnos. Tenemos que congregarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos que tener cuidado de no hacerlo de manera religiosa. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. De eso tenemos que cuidarnos, de no decir, bueno, el domingo es para que yo vaya a la iglesia y le voy a dedicar 2 horas al Señor. Si usted tiene esa mentalidad, el domingo le dedico 2 horas al Señor, perdóneme, su relación con Dios está muy a nivel de religión. No podemos pensar así, no podemos decir, el domingo le dedico 2 horas al Señor, el miércoles le dedico otras 2 horas al Señor, el sábado a las 6 de la mañana le voy a dedicar un ratito al Señor. No podemos decir así, no podemos pensar así, porque entonces estamos en este nivel de religión, no podemos hacer las cosas solo por hacerlas. Al momento de cantar, no podemos decir, yo levanto las manos solo porque todos los demás levantan las manos. No, ese es nivel de religión. Y no podemos quedarnos en ese nivel. Y otra vez, ¿es malo que lo hagamos? No, no es malo. Es bueno que lo hagamos, es bueno que nos congreguemos. Y es bueno que sepamos que el domingo tenemos, perdón que use la palabra tenemos, pero vamos a apartar 2 horas para buscar al Señor. Necesitamos hacerlo, no podemos olvidarlo. Necesitamos hacerlo, necesitamos buscar al Señor, necesitamos congregarnos, necesitamos alabar al Señor levantando nuestras manos, necesitamos cantar juntos con el ministerio de alabanza, necesitamos hacerlo. Necesitamos hacer todas estas cosas, pero con el cuidado de no hacerlo de manera repetitiva. De no hacerlo solo porque los demás lo están haciendo, porque entonces estamos cayendo nivel religión. El antídoto, creo yo, Dios, yo creo que Dios sabía que muchos de nosotros podíamos caer en esto. ¿Sabe cuál es el antídoto de Dios para no caer, para que el ser humano no cayera en nivel religión? El nuevo nacimiento. Porque sabe que la religión nos dice a nosotros, nos dicta un montón de reglas, muchas normas de lo que se puede y lo que no se puede hacer. De hecho, muchas personas no quieren acercarse al Señor, no quieren acercarse a la iglesia porque lo primero que dicen es, y mire, y ahí me van a prohibir tal cosa, me van a prohibir tal otra cosa. Y muchas personas tienen eso en su mente, porque la religión es lo que trata de meter, trata de imponer las cosas que se pueden hacer y las cosas que no se pueden hacer. Y voy a subrayar las cosas que se pueden hacer y las cosas que no se pueden hacer. Pero ¿sabe qué dijo Dios? No, yo no quiero que la gente esté regida a lo que puede o a lo que no puede. Y entonces dijo Dios, yo voy a enviar a mi espíritu y los voy a hacer morar en ellos, para que entonces no va a ser tanto lo que pueden o lo que no pueden, sino va a ser lo que quieren hacer. Y el Señor, a través del nuevo nacimiento, puso en nosotros a su espíritu para que nosotros, de nuestro interior, nazca el deseo de agradarle a Él. Ya no es algo que nosotros hacemos porque es que la religión me obliga a hacer esto. No. La religión me obliga a congregarme. No. Como yo tengo al Espíritu en mí y el Señor me ha hecho nacer de nuevo, yo tengo una necesidad de buscar su presencia, de congregarme, de buscar a la familia de Cristo, unirme y juntos exaltar su nombre. Es una necesidad en mí. ¿Por qué? Porque está dentro de mí. No es algo que la religión me impone, es algo que yo quiero hacer. Nace de mi corazón. ¿Por qué? Porque he nacido de nuevo. No quiero pecar, no peco. ¿Por qué? Porque es que si peco me van a sacar de la iglesia. No peco porque me van a quitar mi privilegio. No peco porque ¿qué van a decir de mí? No. El nacido de nuevo dice, no peco porque no me nace. No quiero ofender a mi Dios. No quiero hacerlo. Y yo creo que Dios trató con ese problema ahí, en el nuevo nacimiento. Por eso es que la Biblia no nos manda a unirnos a una religión, nos manda a nacer de nuevo. Y es lo que nosotros necesitamos, vivir de esa manera como nacidos de nuevo, no como religiosos. No se siente ofendido, ¿verdad? Espero que no.
Mire, le voy a dar algunas características, solo es para que las meditemos rapidito. Algunas características de este nivel de relación, nivel religión. Este nivel de relación con Dios, nivel religión, se basa únicamente en lo que se hace en la iglesia. Es decir, cuando nosotros pensamos en cómo está mi relación con Dios, decimos, bueno, yo voy a la iglesia, yo voy al culto, yo hago esto, yo estoy en un grupo, estoy en un discipulado, y todo lo que hacemos en la iglesia es lo que determina mi relación con Dios. Cuidado, nivel religión. Tenemos que entender que nuestra relación con Dios no debe depender de lo que hacemos en la iglesia, sino más bien nosotros participamos de todas las actividades de la iglesia porque tenemos que hacerlas, tenemos que caminar en la misma dirección, tenemos que unirnos, somos una familia en Cristo y Dios nos manda a hacerlo, a que nos unamos y que hagamos todas las cosas en unidad juntos, que caminemos juntos, que lo hagamos como iglesia, pero no solo por hacerlo, sino porque entendemos que somos de Cristo. Segunda característica de este nivel, mide su nivel de relación con Dios al compararse con otros. Muchas veces nosotros nos comparamos con otras personas. ¿Cuántos de aquí se han comparado con alguien más? Sinceramente. Hola, solo yo. Nos comparamos con otras personas. La verdad es que nos comparamos con otras personas. Miramos al hermanito que ora mucho y decimos, a este hermano cómo ora y yo no oro tanto como él. O podemos ver hacia el otro lado y decir, este hermanito no ora, yo oro más que él. ¿Verdad? Y podemos caer en ese juego de estar viendo siempre alrededor, ver qué están haciendo los demás. Y entonces con ese parámetro de lo que los demás están haciendo, nosotros nos sentimos más cerca o más lejos de Dios. Y si nosotros estamos en ese juego de estarnos comparando con los demás, lo que está haciendo el otro, cómo Dios está usando a aquel, cómo Dios está obrando en la vida de él, cómo aquel anda lejos de Dios, tenemos que tener cuidado porque puede ser que eso sea una alerta de que nuestra relación con Dios está basando mucho en las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Nivel religión. Tenemos que tener cuidado. Nuestra relación con Dios no debemos nosotros estar viendo a los demás, cómo están los demás. No, yo creo que yo debo preocuparme cuánto estoy buscando yo al Señor sin importar cuánto lo está buscando alguien más. Cuánto estoy dependiendo del Señor sin importar que las demás personas quieran depender o no quieran depender del Señor. Siempre va a haber alguien que dependa más del Señor, siempre va a haber alguien que va a ser más independiente. Siempre va a haber alguien más. Y si yo estoy poniendo mis ojos en lo que los demás están haciendo y comparando con lo que yo también estoy haciendo, cuidado, puede ser nivel religión. No nos comparemos con los demás. No tenemos que permanecer en este nivel. Mire esta otra característica del nivel religión. Pone demasiada atención en los dones espirituales más que en el fruto del Espíritu. Fíjese que es muy interesante que muchas veces nosotros vemos a una persona que fluye en dones y decimos, esta persona está cerca de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces usted se siente así como que ora por alguien y hasta le da una profecía. Usted dice, siento que estoy más cerca de Dios, estoy ungido, este día estoy ungido. Porque pude orar de esta manera, sentí esa libertad para ministrar a esa persona y esa persona se sanó. Y nosotros decimos, gloria a Dios. Y qué bueno, pues, gloria a Dios que ocurran estas cosas. Pero si nosotros decimos, bueno, en la medida que están fluyendo dones, entonces mi relación con Dios está bien. Tengamos cuidado también con eso. Porque nuestra relación con Dios no depende de lo que nosotros... De cómo se manifiesta esto. A mí me llama mucho la atención esto. A veces nosotros nos sentimos muy orgullosos, voy a decir, cuando Dios nos usa para algo, para dar una palabra,
para que alguien sane. Y me parece curioso que nosotros nos sintamos tan orgullosos porque sabe que esos dones que Dios permite que fluyan a través de nosotros no son para bien nuestro, sino esos dones fluyen por misericordia al otro. Por eso fluyen. Es decir, ni siquiera podemos nosotros decir, me siento muy bien. No, es que Dios es tan misericordioso que usó un vaso, nada más, para bendecir a otro, para sanar a otro, para darle una palabra a otro, para alertar a otro, para levantar a otro, para exhortar a otro, para animar a otro. Dios solamente usó un vaso por misericordia del otro, no para que usted se sienta bien, no para que yo me sienta bien, no para que yo me sienta muy espiritual. Eso como que mata un poquito el hecho de decir, es que Dios me usa a mí mucho. Sí, por amor a los demás. No porque yo sea muy espiritual. Y a veces nosotros caemos en ese error de decir, como Dios me está usando, entonces seguramente mi relación con Dios está bien. Tenemos que tener cuidado. Si somos instrumentos en las manos del Señor, si el Señor en su misericordia en algún momento nos usa, ay, mi amado hermano, es porque Él tiene misericordia. Dice que los dones que Él ha dado son para provecho. ¿Para provecho de quién? Del cuerpo de Cristo. Para eso son los dones que Él ha dado. Para eso son. Así que no podemos quedarnos nosotros en ese nivel. No solamente anhelar los dones, sino realmente anhelar el fruto del Espíritu, meternos con el Señor y realmente manifestar, no solo cuando estamos en la congregación, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en cualquier lado, en nuestro lugar de trabajo, ser llenos del Espíritu Santo y mostrar ahí realmente quiénes somos. No a nivel religión. Yo creo que el mundo está cansado de religiones. Y vamos al tercer nivel. Nivel de intimidad. Yo creo que este es el único nivel al que Dios quiere que alcancemos. Nivel de intimidad. Este nivel se caracteriza por los encuentros que uno tiene con el Señor. Por eso se caracteriza ese nivel, por tener encuentros con el Señor. Es ese nivel donde nosotros nos acercamos constantemente al Señor, donde nosotros podemos hablar con el Señor, anhelamos ese tiempo con el Señor, hablamos con Él. Dios es una persona. ¿Sabe usted que Dios es una persona? Obviamente no es una persona como nosotros, ¿verdad? Pero Dios es una persona. Fíjese que cuando Dios creó al hombre, cuando Dios formó al hombre, cuando Dios hizo toda la creación, voy a partir de esto. Hizo toda la creación, animales, hizo la vegetación, todo lo que existe. Pero hablemos de los animales. Dios en los animales puso instinto. Los animales viven por instinto comen, tienen hambre, comen. Y cuando llegan sus ciclos, se reproducen. Los animales viven por instinto. Dios le dio al hombre algo diferente. Dios al hombre le dio una personalidad. Y Dios nos dio la capacidad de razonar, la capacidad de hablar. Y Dios lo hizo para que el hombre pudiera relacionarse con Él. Aquí un paréntesis. Dios no hizo al hombre porque se sentía solo y porque quería tener a alguien con quien platicar. No, Dios es perfecto y es completo en sí mismo. Pero Dios puso en nosotros, por su misericordia, la capacidad de poder relacionarnos con Él. De persona a persona. Dios es una persona y Dios quiere que nosotros tengamos ese tipo de relación con Él, una relación personal, una relación en la que nosotros podemos hablarle y Él puede hablarnos. Eso es lo que Él quiere de nosotros. ¿Sabe que este tipo de relación todos podemos alcanzarla? Todos debemos alcanzar una relación personal con Dios. Cuando nosotros leemos un pasaje, por ejemplo, con el pasaje con el que iniciamos, Moisés, y podemos decir, es que Moisés era alguien especial, era alguien muy especial, entonces él sí podía tener una relación personal con Dios. Y claro, en aquel tiempo Dios no se relacionaba con el pueblo así como lo hacía con Moisés, pero hoy
Dios nos ha permitido a nosotros la bendición de que cada uno de nosotros tiene esa posibilidad de acercarse a Dios, entrar a su presencia, tener esa comunión con Él, buscar su rostro en oración y saber que cada vez que nosotros le buscamos, Él nos recibe. Dice su palabra que Él a nadie que se acerca lo echa fuera. Él no nos rechaza, Él nos recibe con brazos abiertos cada vez que le buscamos. Y sabe que le voy a decir algo. Más que nosotros anhelar estar ese tiempo con Él, Él anhela estar con nosotros. Él anhela que nosotros tengamos ese tipo de relación. Dios no quiere que nosotros tengamos un nivel solamente de conocimiento. Sí quiere que le conozcamos, que conozcamos de Él, que conozcamos de su palabra, pero que no nos quedemos ahí. Dios quiere que vayamos un poco más allá. Pero Dios no quiere solamente que caigamos en una relación de religión, donde hacemos un montón de cosas para agradarle y hacemos cosas por Él, pero sin tener conocimiento de Él. Dios quiere que hagamos todas estas cosas, pero que le conozcamos a Él. Que conozcamos a Dios de manera personal y que tengamos una intimidad con Dios. Quiero que me acompañe a Mateo 6:6. Mateo 6, versículo 6. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Busca a Dios, dice, en tu aposento. Busca a Dios cara a cara. Y fíjese que a mí me llamaba mucho la atención el pasaje, no voy a regresar, pero si usted puso atención, dice que Moisés cuando entraba, dice, a la presencia del Señor, esto es muy interesante. Dice que Moisés, cuando hablaba con las personas, seres humanos, con el pueblo, dice que se ponía un velo. Moisés se ponía el velo para hablar con las personas. Pero dice que cuando entraba a la presencia de Dios, se quitaba el velo. Se quitaba el velo. ¿Y sabe qué me dice eso a mí? Que cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que hacerlo de una manera sincera, sin tratar de aparentar delante de Dios. Porque yo creo que no hay nada peor que venir delante de Dios y decirle: Señor, todo está bien conmigo. Y a veces nosotros podemos tener tal vez un corazón cargado, podemos estar pasando una situación difícil y queremos delante del Señor ocultar nuestro rostro como si pudiéramos. Y nadie puede hacerlo. Moisés, dice, se quitaba ese velo cuando entraba a la presencia del Señor. Moisés entraba a cara descubierta delante de Dios. Llegó a tener tal intimidad, tal relación con Dios, que no tenía temor de mostrar su rostro como estaba a Dios. Y los hombres, a los hombres pongo el velo para que, no sé, tal vez para que no me idolatren, diría, no sé, no dice la Biblia por qué lo hacía. Pero nosotros tenemos que aprender a entrar delante de la presencia del Señor a cara descubierta y tener una relación personal con Dios. Y voy a terminar con esto. Solo puede tener comunión con el Padre. Este nivel de relación, de intimidad, solo lo puede alcanzar alguien que tiene una relación con Cristo. Alguien, solo aquel que le ha entregado su vida a Cristo, puede llegar a tener ese nivel de comunión, ese nivel de relación, de intimidad con el Padre. Dice la Biblia que no hay otro mediador. No hay otro mediador. Solo a través de Jesucristo podemos acercarnos al Padre. Jesús dijo que no hay otro camino. No hay otro camino. No hay otra manera en que alguien pueda acercarse al Padre. Muchos podrán decir: yo he leído la Biblia, la he leído de pasta a pasta y conozco todo lo que dice, y hasta usar argumentos para tratar de contradecir la Biblia y tener un conocimiento intelectual. Muchos podrán decir: yo he escuchado de Dios, sé que Dios existe, sé que Dios es verdadero, y sé que Dios es santo, y sé que Dios es grande, y sé que Dios está en los cielos. Pero con ese nivel de conocimiento no puede acercarse al Padre.
Muchos pueden decir, yo tengo religión, yo practico todas las cosas, nací en una familia cristiana, voy a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, voy los sábados, hago esto, hago lo otro. Pero eso no garantiza una relación personal con Dios. Eso no garantiza que tenga intimidad con el Padre. Pero aquel que dice, aquel que puede decir, Cristo habita en mí, puede presentarse delante del Padre y disfrutar de esa comunión íntima con Dios. Porque no hay otra manera. No hay otra manera. No hay nada que nosotros podamos hacer para acercarnos. Pero Cristo abrió el camino para nosotros. Y cuando entramos, no entramos en nuestro nombre, no entramos con nuestro conocimiento, no entramos con nuestros actos. Entramos porque estamos en Cristo. Y Él nos permite acercarnos con libertad. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa